Hola, mi nombre es Mariela del Río, soy la mamá de Yara y de Luana Moreno y les vengo a contar un poquito de lo que es nuestra historia familiar en cuanto al trastorno de la ansiedad y el uso de los ansiolíticos. Hace un año atrás, Luana comenzó con una crisis. Después de meses, descubrieron que sus crisis eran de ansiedad, no de problemas físicos. Para poder tratar esa ansiedad, para bajarla, empezaron a recetarles ansiolíticos. Tienen que tener en cuenta que los ansiolíticos son unos medicamentos que son recetados únicamente o por psiquiatras o por neurólogos. Nosotros llegamos a una psiquiatra derivada por el neurólogo de las chicas. Esas recetas, o sea, los ansiolíticos, no son medicaciones de venta libre, son recetados y con receta duplicado. Los primeros ansiolíticos que empezaron a tomar fueron clonazepam en gotas, que era lo más suave. Esto generaba en ella, en su cuerpo, una pérdida Bueno, esto generó en su cuerpo la pérdida de la noción de lo que era tiempo y espacio. Entonces por ahí lo que nos pasaba era que Lu no se acordaba si había tomado las gotitas y volvía a tomarlas. La psiquiatra le había dicho que cuando ella se sintiera mal o sintiera que iba a tener una crisis, que levantara la lengua y colocara 5 gotitas bajo su lengua. El tema es que ella sentía que las crisis iban a ser cada vez más, o su cuerpo anunciaba un dolor de cabeza y ella ya se metía gotitas bajo la lengua y cada vez la veíamos peor. Arrastraba las palabras para hablar, se chocaba las paredes cuando caminaba, dormía muchísimo y así estuvo casi un mes. Ese mes obviamente ella no podía asistir a la escuela porque lo que genera el ansiolítico también es pérdida de memoria a corto plazo. Entonces imagínense ustedes que no se pueden concentrar. O sea, le están diciendo algo y se lo tenés que repetir a cada rato. Por eso les estoy diciendo que la medicación en los picos graves, en la ansiedad que tenía Lu, que era una ansiedad generalizada, que tenemos que hacer la distinción entre ansiedad y ansiedad generalizada. Ansiedad la tenemos todos. Todos somos ansiosos, a todos en algún momento se nos seca la boca, se nos parten los labios, nos comemos las uñas, sentimos esas maripositas en la panza, la taquicardia. Eso es ansiedad, que se presenta ante un examen, ante una situación de estrés, ante una situación, no sé, de conflicto. Pero la ansiedad generalizada paraliza completamente a la persona. La paraliza en el sentido, en el caso de Lu, era en forma de desmayos y en otras personas los hace sentir tan mal como, por ejemplo, genera un ataque de pánico, que creo que ustedes saben cómo es un ataque de pánico. Entonces, esa ansiedad sí o sí necesita de los ansiolíticos. Tienen que tener en cuenta que el ansiolítico no cura, no va a curar la ansiedad, pero va a hacer que la puedan sobrellevar de una mejor manera. En el caso de Lu, el clonazepam llegó un momento que no hacía efecto, entonces a través de unas entrevistas que tuvo con la psiquiatra, consideraron mejor internarla, porque necesitaban que la medicación empiece a funcionar y en forma intravenosa era más eficiente. La internación fue muy dura porque estaba casi en un estado de coma, digamos así, dormía constantemente, su cara había cambiado completamente, estaba completamente triste y realmente necesitaba esa medicación para parar los espasmos musculares que ella tenía, espasmos que provocaban dolores en sus músculos, también generaba migraña y un completo malestar. Al
estar internada y al estar medicada, ella dormía muchísimo. Al dormir tantas horas, también generaba que no pueda tener relaciones con sus pares. Entonces empezó a perder compañeros porque ella no podía expresar lo que le pasaba. Entonces se alejaba de sus compañeros, no podía llevar una relación con un ser querido como un novio, se encerraba cada vez más en casa. Entonces es muy difícil, yo sé que entender y también ayudar a una persona que tiene ansiedad. Los ansiolíticos que a ellas le inyectaban en forma intravenosa provocaba que sus dosis eran cada vez más altas. Porque ¿qué es lo que pasa cuando toman ansiolítico? El cuerpo va generando como una adaptación a ese ansiolítico y cada vez necesitamos dosis más grandes para que pueda calmar ese cuerpo. A ella le dan el alta, sigue tomando esos ansiolíticos en forma de pastillas ahora, pero no veíamos un avance hasta que realizamos un viaje a Vietnam y el viaje a ella le generó una ansiedad muy grande y cayó internada en Vietnam, donde se le volvieron a hacer todos los estudios físicos y se descubrió que físicamente no tenía nada, sino era un tema que debía tratarse con salud mental. Allá le inyectaron muchísimos ansiolíticos, hoy les digo los nombres porque ahora no los recuerdo, le inyectaron lorazepam, midazolam, glucosado hipertónico, diazepam y cargas de fenotoína. Eso provocó, estuvo internada con esas cargas de medicación 2 días casi, todo el sábado y todo el domingo. El lunes cuando llegamos a Regina la volvieron a internar porque ¿qué pasaba? Cuando se iba el efecto del ansiolítico, ella volvía a generar esos desmayos con movimientos con sus movimientos musculares, se golpeaba, estaba muy lastimada y bueno, y descubrieron que había generado una adicción a esos medicamentos, así que empezaron a limpiar con suero, empezaron a limpiar su cuerpo. Vuelvo a repetir, el ansiolítico no cura. Como el ansiolítico no cura, ella tuvo que hacer tratamiento psicológico, tuvo que seguir un tratamiento neurológico y tuvo que seguir tratándose y hasta el día de hoy sigue. No sigue medicada porque después, yo creo que en octubre, Lu, fue más o menos que cortaron la medicación. Esto fue en septiembre, en octubre cortaron su medicación, no llegó a tomarla por 90 días, así pudimos desintoxicar su cuerpo y no generó una adicción en ella. Lo que sí yo les recomiendo y que se informen, es muy bueno que ustedes hasta hagan estos informes, porque hoy por ahí hay muchos chicos dentro de la secundaria que sufren de ansiedad y toman ansiolíticos, a tal punto que salud mental del hospital está colapsada y no pueden dar turnos. Infórmense para poderlos ayudar, porque un mensaje, un abrazo, la contención, el saber que cuentan con ustedes es el remedio suficiente para que ellos puedan tener ganas de salir adelante. Yo me acuerdo que a Lu le decía a la psiquiatra, para bajar el cortisol, le decían a Lu que salga a caminar, que salga a andar en bicicleta, pero ella se sentía tan triste y tan sola que no lo podía hacer. Por eso siempre estén atentos a los compañeros y también es importante que los profesores se informen para que puedan entender toda esta situación, entender que ellos no es que no quieren atender en la escuela y no es que no quieren y eligen no ir a la escuela, no lo pueden hacer porque los ansiolíticos generan muchísimo sueño, pérdida de la memoria, generan otra persona. No pueden a veces ni siquiera hablar correctamente. Así que ayúdenlos
ayuden tanto a los adolescentes como a la gente grande y muchísima gente con ataque de pánico. Fue una de las secuelas que nos dejó la pandemia. Bueno, y creo que hasta acá les conté un poquito de la historia familiar nuestra. Creo que lo que sigue le toca contarlo a la protagonista si ustedes tienen alguna pregunta. Gracias por escucharme y gracias por esta entrevista.